Botrixsumo presenta Redención en la noche. La ciudad había caído en un estado de opresión, un telón de sombras que se cernía sobre sus habitantes. Las calles, normalmente bulliciosas, eran ahora un susurro aterrorizado, donde la vida cotidiana se había visto reemplazada por un clima de inquietante suspenso. Yo me encontraba en el centro de este caos, sintiendo el peso del temor que pulsaba en el aire como un eco sordo en mi pecho. Me llamaban, y yo respondía, no por heroísmo, sino por una necesidad visceral de restaurar un orden que se desmoronaba. Era una noche densa y fría cuando todo cambió. La luna se ocultaba tras nubes pesadas, como si el propio cielo temiera lo que estaba por suceder. La figura de una joven, llena de vida y sueños, se cruzó en mi camino. Al verla, supe que se había convertido en el objetivo de mis hombres. Aquella actriz, con sus ojos brillantes y su risa que solía iluminar incluso las noches más oscuras, se había convertido en una víctima de la brutalidad que yo mismo había desencadenado. El terror comenzó a consumir mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, su imagen aparecía, y con ella, un torrente de emociones que no podía controlar. La adrenalina me impulsaba, pero el remordimiento se arrastraba tras de mí como una sombra, susurrando dudas en cada paso. ¿Realmente era el verdugo que había decidido ser? La confusión y la culpa luchaban dentro de mí, creando una tormenta que apenas podía soportar. La persecución comenzó, un juego macabro que se sentía más como una danza con la muerte que como una cacería. Con cada paso que daba, la tensión aumentaba, como un alambre de acero estirado al borde de romperse. La ciudad se convirtió en un laberinto de angustia, donde cada sombra parecía moverse, cada esquina parecía esconder a mis hombres, y cada sonido resonaba como un presagio de lo inevitable. Sentía los latidos de mi corazón retumbar en mis oídos, mientras me acechaba la posibilidad de ser atrapado por la misma oscuridad que había creado. Mientras el detective la protegía, vi en sus ojos una determinación inquebrantable. Era un hombre que había abrazado su papel de héroe, pero para mí, eso solo significaba que había más en juego. La lucha no era solo física, era una batalla interna. La angustia de tener que elegir entre destruir a quien había decidido salvar o ceder ante la presión de mis propios hombres crecía como una marea oscura en mi pecho. Cada vez que pensaba en lo que debía hacer, la imagen de la joven atrapada entre mis decisiones me torturaba. ¿Era yo el verdadero monstruo en esta historia? El enfrentamiento final se desarrolló en un viejo almacén, un lugar impregnado de recuerdos de aquellos que habían sido atrapados en su trampa. El aire era denso, cargado de una mezcla de miedo y anticipación. Cada paso resonaba en el silencio, creando un ritmo que parecía guiarme hacia mi destino. Mi mente luchaba entre la urgencia de acabar con el detective y la comprensión de que estaba enfrentando no solo a un rival, sino también a mi propia moralidad. Cuando finalmente se produjo el choque, el terror se convirtió en un frenesí. Los golpes resonaban contra las paredes de ladrillo, y cada impacto me recordaba la vida que estaba en juego. El sonido de la lucha se mezclaba con los gritos distantes de la ciudad, una sinfonía de caos que me mantenía al borde del abismo. En esos momentos de violencia, una parte de mí quería rendirse, pero la otra anhelaba la victoria a toda costa. La confusión y el deseo de poder se entrelazaban en una danza peligrosa. Pero luego, en un giro inesperado, el detective logró desarmarme. En ese instante, el poder cambió de manos, y la duda se apoderó de mí. Miré sus ojos, donde la determinación se mezclaba con la fragilidad del ser humano, y sentí que el mundo se detenía por un breve momento. En su mirada vi un reflejo de mis propias luchas internas, y por primera vez, la humanidad que creía perdida en mí comenzó a resurgir. Con la pistola en la mano, sentí el peso de mi decisión. Podía acabar con su vida y eliminar la amenaza, o podía liberarlo y enfrentar las consecuencias de mis acciones.
Las emociones se arremolinaban en mi interior, y el terror de lo que podía hacer me oprimía. ¿Era capaz de cometer otro acto de violencia? La culpa me consumía, y en ese instante, comprendí que el verdadero poder no estaba en quitar vidas, sino en preservar lo que quedaba de la humanidad. Decidí dejarlo ir, entregándolo a las autoridades. Mi elección no fue un signo de debilidad, sino un acto de redención. Mientras salía del almacén, la sensación de que algo había cambiado en mí era innegable. La luz del amanecer se filtraba a través de las sombras. Con cada rayo, sentí que un nuevo camino se abría ante mí. Tal vez, la verdadera victoria no se encontraba en el terror, sino en la esperanza de un futuro más brillante, un futuro donde incluso las almas perdidas pudieran encontrar su camino de regreso a la luz. En una ciudad sumida en el caos, un sádico líder de un culto brutal acecha en las sombras, imponiendo su visión retorcida de la supervivencia del más fuerte. Un detective de métodos poco ortodoxos es llamado para detener la creciente ola de crímenes. Sin embargo, su misión se complica cuando una joven actriz se convierte en testigo de un asesinato y, por lo tanto, en el objetivo del culto. Mientras el detective lucha por protegerla, una intensa cacería comienza, donde el terror y la violencia se entrelazan. Con cada golpe y cada sombra, la tensión se intensifica, desnudando la lucha interna del protagonista entre el deber y la redención. Podrá enfrentar sus propios demonios y decidir entre la venganza o la compasión. En un enfrentamiento final en un oscuro almacén, el destino de ambos se juega en una batalla de emociones y decisiones. Un relato inquietante que explora los límites del poder, la culpa y la humanidad. La lucha por la supervivencia ha comenzado.